Medicina al desnudo con la doctora Aranza Getli. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Medicina al Desnudo con diferentes especialistas de diferentes áreas. Y la verdad es que, bueno, puras invitadas de lujo últimamente. De hecho, el día de hoy vamos a hablar sobre el tamiz auditivo. Si no han visto el capítulo anterior, ya tenemos el tamiz visual con una oftalmóloga pediatra. Entonces, vamos a seguir trabajando sobre esta área porque es bien valioso y de hecho ahorita la doctora nos va a explicar todo el tema de prevención, todo lo que nos podemos ahorrar y en qué momento es importante y más o menos cuál es el procedimiento para que tengamos claro esto y podamos apoyar. Ni siquiera les digo si ustedes tienen hijos o no tienen hijos, sino digamos una información general que nos puede ayudar a todos, hasta para recomendar al vecino, al primo, al que vaya a tener un bebé o que tengas a lo mejor pequeños en casa y que se pueda hacer esta valoración. Entonces, vamos a presentar a la doctora. Ella es la doctora Ana Lilia Domínguez. Ella es audióloga, otoneuróloga y foniatra. De hecho, tiene su consulta privada en Morelia, Michoacán. Y de todos modos, ya saben que la información se las voy a dejar aquí abajito con su link. Entonces, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y platícanos un poquito de cómo fue que tú decidiste irte por esa área y qué fue lo que te apasionó, cómo fue que tomaste, digamos, esa decisión para después entrar ya de lleno al tema del tamiz. Ok, yo lo que más me apasiona de la audiología es, bueno, de toda la especialidad, porque son 4, digamos, subgrupos en lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, vemos problemas de audición, pero también vemos problemas de vértigo, vemos problemas de voz, habla, deglución, que son problemas que no están tan visibilizados pero que son muy importantes para calidad de vida, ¿no? Entonces, a mí lo que más me llamó la atención en un primer momento fueron tanto los problemas de vértigo y mareo como los problemas auditivos en bebés, ¿no? Entonces, yo aprendí audiología o fui a rotar a la Ciudad de México al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí había 2 audiólogas que se encargaban de implante coclear en bebés, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, más bonita de la audiología, es la parte de primer mundo. Entonces, es en donde vemos cómo un bebé que está en sordera profunda empieza a hablar como si fuera normoyente, ¿no? Entonces, esa es de las partes más bonitas, más gratificantes de la especialidad y la verdad es que es algo sorprendente ver a un bebé que está sordo que hable, ¿no? Entonces, pues es muy, muy bonito esa parte y de aquí la importancia del tamiz auditivo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y es que, bueno, lo platicaba también con la doctora que está haciendo el tamiz visual, o sea, seguramente ahorita me comentaste, hay que hablar sobre la prevalencia, ¿no? Lo que puede evitar el tamiz, porque en el caso, por ejemplo, de la ceguera, la doctora nos habló de situaciones, o sea, impresionantes en los porcentajes de que muchos parece que nacieron así, pero que mucho fue complicación en los primeros meses, ¿no? Y en realidad es porque no se hizo el tamiz y no se hizo el tratamiento preventivo y que si se hubiera hecho, muchas de las personas que pues han tenido ceguera toda su vida se pudo haber prevenido. Entonces creo que también por ahí vamos a estar platicando en esta área y creo que mientras más conozcamos lo que puede prevenir, más importancia le vamos a dar. Pero también es importante saber qué es, cómo se hace, ¿no? Es a lo mejor no una forma en la que nos explique esa de forma detallada, pero sí que digamos, bueno, a unos papás, ¿no? Le hicieron el tamiz y que digan, pues no sé, ¿no? Pero que digan, ok, más o menos esto es lo que le tuvieron que haber hecho, ¿no? Como con el tamiz visual. Esto se tuvo que hacer una maquinita, ¿sabes? Un procedimiento, se hizo o no se hizo, ¿no? Porque a lo mejor hay veces que ellos piensan que ya se hizo la revisión correcta y resulta que no. Entonces, más o menos, ¿cómo se debería de hacer el procedimiento? ¿Qué es lo que un papá, así como muy simple, debería de esperar en el tamiz para saber si sí se le hizo o no a su hijo? Ajá, el tamiz se realiza en los primeros días de vida. Aquí lo más importante es que se capte al paciente una vez que nace.
No siempre lo logramos porque no en todas partes hay. Se supondría que el tamiz auditivo es universal. Eso quiere decir que está en todos los hospitales, tanto públicos como privados. Sin embargo, no es real. O sea, aquí en México, no en todos los centros de salud lo encuentras y muchas veces se encuentra hasta segundo nivel o tercer nivel. Entonces, muchas veces en la ciudad encontramos de todos los hospitales, 2 hospitales que lo hagan. Aquí lo más importante es que tú te fijes si pasaron a ponerle una maquinita, se pone en el oído, es un chuponcito chiquito, no duele, se tarda aproximadamente 2, 3 minutitos si el bebé está dormido, no, no se tarda más, lo ponemos, vemos que el oído responda y lo hacemos del otro lado, se hace de los 2 lados y el tamiz lo único que te va a referir es pasa o no pasa. Ajá. Entonces no te van a decir tiene pérdida auditiva, no tiene pérdida auditiva, porque eso no es el tamiz. El tamiz es solamente si sus células del oído están respondiendo o no respondieron, pero no te dicen por qué. O sea, siempre te dicen, ¿sabes qué? Tu niño necesita un estudio adicional para saber que su audición está bien. Sin embargo, si yo hago el tamiz y pasa, ese es un estudio suficiente para decir que escucha bien. Ujú. Ajá. Entonces, Ok. hasta el 95% de los casos, si yo tengo un buen tamiz, el bebé escucha bien. ¿Cuál es el otro porcentaje? Es donde yo tengo un bebé de riesgo. Un bebé de riesgo es un bebé que estuvo en UCI, es un bebé que pesó poquito, es un bebé que tuvo ictericia, o sea, se puso amarillito, le tuvieron que poner luz para quitarle lo amarillo. Es un bebé que es prematuro generalmente, ¿no? Entonces, si el bebé tiene más de 5 días en UCI o tuvo ictericia, o alguna infección congénita como citomegalovirus, toxoplasmosis, todo eso, o sea, un TORCH positivo, es un bebé de riesgo. En un bebé de riesgo, yo no me voy a quedar solo con el tamiz porque ese bebé muy probablemente tenga alguna otra lesión, ya no solo en el oído. Acordémonos que el oído es la puerta de entrada hacia el cerebro. O sea, a final de cuentas, yo todo lo que recibo auditivamente, mi cerebro lo interpreta. Entonces, en este caso, si yo si no tengo la puerta de entrada, pues no llegué al cerebro, ¿no? Y en este caso los bebés de riesgo suelen tener lesiones no solo en el oído, sino en la vía que va hacia el cerebro, ¿no? Entonces, en estos bebés tenemos que cumplir tanto tamiz auditivo como potenciales, que ya es donde nosotros revisamos toda la vía auditiva hasta el cerebro, ¿no? Wow, qué valioso lo que acabas de decir, porque, o sea, muchas veces a lo mejor ves la cartilla, ¿no? Y dice tamiz visual, me imagino como una persona a lo mejor que pues ni siquiera tenga algún conocimiento de medicina, y tú puedes decir, pues yo vi que a mi hijo le vieron los oídos, ¿no? Le revisaron con el otoscopio, tal vez, o sea, no sé, algo así, y que no tengan idea si realmente se le revisó o no se le revisó, ¿no? Entonces, ya con estos detallitos es como sí pasó, no pasó, ¿sabes? Y entonces a lo mejor decir, si no estamos a lo mejor en la posibilidad en el hospital en el que nació el bebé, pues buscar en dónde se puede hacer, porque desafortunadamente pues sí, sigue habiendo esta carencia y con la doctora que platicábamos del tamiz visual, pues también hay veces una carencia en el conocimiento del mismo profesional de la salud en hacer el procedimiento, ¿no? Y en este caso, pues el equipo. Entonces sí es bien importante esto que nos dices porque de ahí vienen las consecuencias. ¿Qué sería lo más peligroso, lo más común también que puede suceder si el bebé no se le hace el tamiz y tiene esta situación de riesgo? ¿Qué es lo que podría pasar? Ajá, acá es bien importante que nosotros tamicemos a los niños porque incluso un niño que no tiene factores de riesgo a nacimiento tienen alta prevalencia de pérdida auditiva. En México, en 2015 se decía que alrededor de 7,000 nacidos vivos tenían hipoacusia. Entonces, eso nosotros decimos, bueno, no es tanto, pero si te tocó, es más la prevalencia de los niños sordos a todas las enfermedades que se tamizan en el tamiz metabólico, ¿no? Y allá estamos hablando de uno en 250,000, uno en 1,000,000, etcétera. Aquí la prevalencia es más alta
y en recién nacidos que no tenían ningún factor de riesgo, nadie en su casa es sordo y que pueden presentar sordera. Entonces, un niño con sordera es un niño que no va a hablar, era lo que comentaba hace un momento, todo lo que es el oído es una puerta de entrada hacia el cerebro. Entonces, un niño que no escucha no va a hablar. El lenguaje nosotros lo vemos como algo común, algo normal, pero la realidad es que el lenguaje es una actividad súper compleja del cerebro, en donde si yo no escucho que me hablen o que me den lenguaje, entonces yo no lo desarrollo. ¿Y a qué me lleva eso? Me lleva a algunas, este, eh, otras cosas que son cognitivas, como por ejemplo, porque, o sea, estamos en un mundo de normoyente, ¿no? O sea, todo lo que yo aprendo entra ya sea por vía visual o vía auditiva. Entonces, si yo no hablo, no puedo ingresar a la escuela, no puedo tener todas estas actividades cognitivas y no aprendo la lectoescritura tampoco. Entonces, estos niños son niños que están deprivados a nivel auditivo y que no hablan. Es un término mal hecho, el sordomudo, porque no están Justo te mudos, iba a son decir, sordos. justo Ajá. te iba a decir, es como comúnmente la gente lo conoce como Ajá. consecuencia de no poder hablar, pero es mal dicho. Está mal dicho, es un niño sordo, pero ese niño sordo no va a adquirir el lenguaje, ¿no? Porque a final de cuentas el lenguaje se adquiere en un niño que tiene una inteligencia normal y que tiene una audición normal, ¿no? Entonces, si yo no le estoy dando el estímulo auditivo, ese niño no va a hablar. Lo peor es que esas áreas auditivas, el cerebro revisa cada cierto tiempo las áreas y dice, bueno, tú no te estás utilizando, entonces te voy a usar para otra cosa. El cerebro no, no se queda con el no te estoy utilizando, sino es como te voy a usar en otra cosa y lo pone en otra actividad sensorial. Esas células ya no se dedican a audición. Entonces, los periodos críticos de la adquisición del lenguaje es hasta los 3 años. A los 3 años, si yo no estoy usando esas áreas, el cerebro ya no les da esa interpretación, ya no hace esa área más grande, ni tampoco el área del lenguaje hablado se hace más grande, ya no tiene representación en la corteza cerebral, entonces se pierde, ¿no? A los 3 años, esa capacidad de hablar se perdió. Entonces yo tengo que buscar otra forma de comunicación en mi paciente, ¿no? Los tiempos para tamiz auditivo es hasta los 3 meses de vida, ¿sí? Porque a los 3 meses de vida yo ya tengo que tener la certeza de si ese bebé está escuchando o no está escuchando. Entonces yo tengo hasta los 6 meses para ver cuál es el tipo de ayuda auditiva que yo le voy a dar a ese bebé. Hasta los 3 meses tengo tiempo para tamiz. A partir de los 3 meses, yo ya estoy obligada a hacer otras pruebas. O sea, si el bebé me llegara de 3 a 6 meses, yo ya hago otra prueba diferente que me diga cuánto está escuchando y si va a necesitar alguna ayuda auditiva. Entonces, a los 6 meses yo ya tengo que tener la, este, la ayuda auditiva que voy a utilizar y antes del año, ese bebé ya debería de estar rehabilitándose. Entonces, por los periodos críticos, ¿no? Que yo debo de cumplir para que ese bebé vaya a la par del niño que sí escucha. Claro. Y es que mira, bueno, yo te lo puedo contar porque yo tengo un primo que tuvo esta situación. Realmente como somos de la misma edad, justo creo que por eso es importante tener esta información. Los padres no tienen bien el conocimiento de, lo más seguro es que él no nació así, o sea, sé y recuerdo que lo comentaban como el niño cuando le hablaban sí volteaba, escuchaba ruidos sí volteaba, ¿no? No sé, la verdad desconozco bien la información, pero el tratamiento se llevó mucho más tarde, ¿no? Y como bien dices, a pesar de que tenían los recursos y y le trataron de dar como este lenguaje, tratando de mostrarle cómo hablar a mi primo, pues le costó mucho trabajo, ¿no? Porque es como muy
él trataba como de replicar lo que veía, ¿no? A veces hasta trataba de escuchar de sentir las vibraciones para replicar, y eran pocas las palabras que aprendió, realmente era muy difícil, y por más tiempo que estuvo ahí, se dieron cuenta que ya no era tan funcional, como tú dices, esto te lo estoy hablando cuando tenía a lo mejor más de 5 años. Entonces terminó yendo a una escuela en la que más bien desarrollaron bien pues todo el lenguaje de señas, y donde tomó pues todas las clases, digamos, en escuela que tuviera el maestro con lenguaje de señas, ¿no? Pero pues también no todos tienen esa oportunidad. Entonces el tema de decir, híjole, tan fácil que pudo haber sido el tamiz, y que a lo mejor no lo tenemos como tan presente, el tenerlo, decir, ok, en cuanto tenga mi hijo, vacunas, tamices, ¿sabes? Te pueden prevenir de tantas complicaciones, y como tú dices, o sea, en un mundo normoyente, el tema de no tener cualquiera de esos sentidos me parece, pues obviamente, pues triste si es algo que pudo haber sido prevenible, ¿no? Que ese es el tema aquí, yo creo que la palabra para poder tener como esta importancia del tema, el que se puede prevenir, porque si no, pues vienen todas estas consecuencias que nos comentas, ¿no? No sé si también hay alguna otra situación de alerta que a lo mejor pon tú, el tamiz salió correcto, ¿no? De si escucha, y de repente pueda haber una alerta de, ok, pero se pudo haber una infección en determinado tiempo, alguna situación con el niño que tome, ¿no? La atención de, ¿sabes qué? Hay que volver a hacer una revisión. Ajá, sí. En este caso, el tamiz auditivo, lo que tamiza es eso, ¿no? La hipoacusia congénita, o sea, la sordera de nacimiento. Si yo tengo algún otro tipo de sordera, puede pasar que pierda audición. Sí, en niños, es frecuente que adquieran algún otro tipo de sordera, por ejemplo, alguna posinfecciosa, en donde yo tengo una pérdida auditiva súbita de un momento a otro, o también la otitis media serosa, en donde yo me enfermo de gripa, y es un niño que tiene problemas auditivos, que no escucha normal porque escuchan menos, es como si yo me tapara los oídos y fuera a la escuela y pretendiera aprender, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este tipo de problemas yo me puedo dar cuenta por dos cosas. Una es problemas de aprendizaje en donde el niño es súper distraído, se levanta de la silla, tiene problemas de conducta, no aprende, no escucha bien, y se distrae fácilmente, ¿no? Entonces, estos niños, nosotros decimos que tiene pérdida auditiva mínima. Nosotros, antes de la pérdida auditiva mínima no estaba visibilizada, era algo pues raro, uno decía, la verdad es que no tendría por qué, pero sí perdemos ciertos decibeles y en el salón de clases esto se vuelve muy importante porque el niño no aprende bien. Un niño que tiene pérdida auditiva mínima es un niño con problemas de aprendizaje de toda la vida, no lee bien, no tiene buena capacidad de razonamiento, y esto no lo vemos en el momento, sino lo vemos años después, que el niño no está aprendiendo, ¿no? Y la otra, la pérdida auditiva súbita, es en un niño que le dio una varicela, un sarampión, etcétera, y en ellos puede ser bilateral o puede ser unilateral, o sea, de un solo oído, y pierden audición de un momento a otro. El tipo de pérdida auditiva, en el grado, digamos, puede ser variable, o sea, puede ser desde una pérdida media hasta una pérdida profunda, y en el caso de pérdidas profundas, también son candidatos a implante coclear. Entonces, en este caso, ¿cómo me doy cuenta? Si es un niño que ya habla, es un niño que me va a decir, escucho menos. Si es un niño que se enferma mucho, o sea, que yo lo veo que está enfermo, más de 5 infecciones al año, que se la pasa con tos, entonces es un niño que seguramente va a escuchar mal, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si yo veo que su desarrollo del lenguaje no va a la par de los demás niños, lo tengo que llevar a revisión. Entonces, su desarrollo del lenguaje más o menos debe de ser que empiece a balbucear como a los 3 meses, ¿no? Son sonidos de bebé, no se les entiende, es un juego vocal este, como cuando dicen ya está platicando, pero en realidad no platica, solo hace sonidos, ¿no? Más o menos aproximadamente al año ya empiezan a decir palabras sueltas, mamá, papá, agua, más o menos como a los 2 años ya empiezan a juntar palabras, ya tienen que decir mamá,
agua, mamá quiero, mamá, ¿no? Alguna otra cosa. Y a los 3 años ya tiene que hablar como un adulto. Esto es, que junte más de 3 palabras, que ya haga una oración, aunque se coma algunas letras, Sí, ¿sí? claro. Porque los niños pues no hablan del todo bien, muchas veces hablan mucho, a veces cambian la palabra, no pasa nada con que junte más palabras, ¿no? Ujú. Y que ya nos pueda platicar, bueno, qué hizo en el kinder, qué le dijo su maestra, etcétera. Pero si el niño no va con su desarrollo del lenguaje normal, y que aparte yo veo que sus compañeritos ya hablan bien y demás, y el mío no, bueno, ese es un foco rojo, hay que llevarlo a consulta, y en consulta se hará la prueba que le toque para la edad, porque nosotros tenemos diferentes tipos de estudio de acuerdo a la edad. Antes de los 3 meses es el tamiz, después de los 3 meses ya es potenciales, y aproximadamente entre 2 y medio y 3 años ya empezamos a hacer audiometría en niños con juego. Antes de los 3 hay algunos otros tipos de audiometrías, pero no todos los niños las hacen. Se hacen con reforzamiento visual, etcétera. No siempre se puede. Entonces, a partir de los 3, sí, seguramente ya podamos hacer una audiometría con juego. Ok. Fíjate que también no sé si antes de que estudiaras todo esto que nos platicas de la especialidad, yo lo que más veo desde las mismas preocupaciones de la familia, del vecino, lo que sea, cuando algo pasa como de, es que mi hijo no habla bien o no sé qué, lo primero que piensan es que es algo mental, ¿no? Es algo como de su cognición, de tendrá algún problema, ¿no? O simplemente es como a lo mejor no está conviviendo con la suficiente cantidad de niños, ¿no? Y por eso le está costando, ¿no? Cosas así que si te fijas, o sea, la preocupación en general, nunca he escuchado que alguien diga, es que no habla bien mi hijo, es porque no escucha bien. Yo no veo que esa necesidad o esa situación la tengamos muy presente con esto que me estás contando. O sea, esos datos no se asocian normalmente en una persona que diga, a lo mejor es porque no escucha bien, ¿sabes? Entonces creo que también eso es importante, decir, ok, voy a ir a la consulta, pero también entender que, por ejemplo, un pediatra no va a tener estos estudios que nos estás comentando. Entonces, el pediatra obviamente lo puede revisar y todo, pero va a quedar ese sesgo o ese espacio que no se puede comprobar a menos de que se haga el estudio, ¿no? Entonces, creo que sí también es muy importante eso, porque ya al entender un poquito más cuáles pueden ser las consecuencias, cuáles pueden ser los datos de alarma, pues entendemos que hay una necesidad clara del estudio. A decir, pues que lo valore un pediatra, y si no sé que esto no se puede revisar de otra manera, ¿no? O no tener claridad de la deficiencia auditiva, pues entonces yo puedo estar tranquila de, no, pues ya me lo revisó el pediatra y me dijo que todo estaba bien, ¿no? Ajá, sí, de hecho es bien importante que pensemos que no hay niños lentos para hablar, nunca, 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 nunca. O sea, hay algo allí. O es un problema de lenguaje, o es un problema auditivo, o es un problema, sí, intelectual, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué es lo primero que nosotros revisamos en un problema de lenguaje? Audición. Es lo primero, audición. Después ya nos vamos a problemas específicos del lenguaje, que se llama trastorno específico del lenguaje, donde yo tengo todo normal, estructuralmente hablando, o sea, tengo buena audición, mi cerebro está bien. Muchas veces le buscan, pero es un problema funcional. Ajá. Sí hay problemas de lenguaje, y son problemas de lenguaje que con terapia se salen muy bien y el niño habla normal, ¿no? Entonces, ¿quién lo ve? El audiólogo también, ¿no? Entonces, el audiólogo es el que revisa audición y manda a terapia en caso necesario. Si nosotros vemos que es un problema intelectual o es un problema psiquiátrico, por ejemplo, bueno, pues lo mandamos, lo derivamos, pero sí siempre audición, ¿no? Es lo primerito de todo, y ya después descartamos algún problema específico del lenguaje, que a final de cuentas no son niños que tengan, porque a veces les dicen, es que tu hijo es lento. No es lento, es igual, aprende igual que todo, solo tiene un problema de lenguaje. Ajá. Entonces es diferente, pero no hay niños lentos para hablar. O sea, eso hay que quedarnos bien claros, que si el niño no está hablando a la edad que debería, hay un problema de fondo. Ok. Sí, esto esperemos que muchas personas lo escuchen,
Porque inclusive yo lo he escuchado hasta entre médicos, ¿sabes? Pues es que uno no puede saber todo, o sea, por eso están las especialidades y creo que con esto, o sea, inclusive doctoras que seguramente van a estar escuchando este podcast, o sea, podamos tener más claridad de si viene un bebé, ¿no? En una revisión, inclusive para las doctoras que son médicas generales y que pues eso es lo que tienen, digamos, en diferentes estados y no hay la posibilidad a lo mejor de ver el especialista, sí tener muy claro que estos tamiz se deben de tratar de recomendar que los papás busquen en qué hospital hacérselos, ¿no? O sea, porque realmente todo lo que comentas es muy claro que es importantísimo para la calidad de vida del bebé. Entonces, pues esperemos que muchas personas lo escuchen. Y por último, vamos a dar pues un poquito del tema del implante coclear. Platícanos un poquito cómo es, digamos, el implante y cómo se trabaja, digamos, ese tratamiento para que el niño esté, pues obviamente con una mejor calidad o lo que tú dices, ¿no? Que se pueda hacer antes de que todas las consecuencias se puedan presentar. Ajá, en el caso del implante coclear son niños súper seleccionados. En este caso yo tengo que tener el tamiz auditivo hecho. Este tamiz auditivo generalmente los niños con pérdida profunda pues no lo pasan porque acordémonos que el tamiz auditivo detecta a partir de pérdidas superficiales, o sea, si yo tengo algo que me esté causando una pérdida superficial, el tamiz lo va a detectar y en este caso las pérdidas profundas, pues los niños no lo pasan, nos vamos a potenciales. Es un niño que en potenciales también tiene pérdida profunda y entonces ahí empieza todo lo que es el protocolo para llevar al niño al implante coclear. Entonces es un protocolo largo, no te voy a mentir, porque tiene que ser un niño, digamos, aquí en México ideal para que desarrolle el lenguaje. Entonces, en este caso debe de tener ya auxiliares auditivos sin ganancia, porque estamos viendo que las pérdidas profundas muchas veces no responden a auxiliar auditivo, a aparato, ¿no? Ujú, Entonces, debe de tenerlo por lo menos 6 meses y debe ya de estar acudiendo a terapia. La terapia se llama auditivo verbal, o sea, nosotros los enseñamos a escuchar con el aparato auditivo. Ajá. ujú. Si este niño no tiene ganancia con su aparato, o sea, no le está sirviendo, entonces es un buen candidato para el implante y entra, aquí en México el implante coclear, el que se usa más es a nivel institucional y entonces debes de cumplir todos los requisitos, pues, de nivel institucional. En Morelia, el implante coclear apenas está empezando, digamos que está en pañales, tiene unos 2 meses que inició. Entonces, Wow. la verdad es que es, eh, eh, no sabemos si se va a quedar o no se va a quedar el programa, pero, por ejemplo, en Ciudad de México hay un grupo de especialistas que conforman lo que es este, el consejo, digamos, del implante coclear, y ahí lo que se hace es que todos presentan a diferentes pacientes por semana y se presentan los candidatos, ¿no? Se presenta la candidatura, está en ese, digamos, en ese consejo de implante están el audiólogo, está el otorrino, está la trabajadora social, está la psicóloga, está la terapista, está el radiólogo, está, bueno, es un grupo grande en donde ellos ven qué tan buen candidato es ese paciente para el implante. Eh, es importante decir que estas candidaturas es hasta los 3 años, en algunos lugares es hasta los 5, pero el niño ya cumpliendo 3, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ya no se hace después de los 3 años. Ujú. En el Infantil de México, por ejemplo, es hasta los 5, pero tiene que ser un buen candidato para el implante. Esto quiere Claro. decir que la familia esté bien comprometida a su rehabilitación, porque lleva, o sea, no es como se lo pongo y mañana va a empezar a hablar, más bien se lo pongo y ahí empieza el trabajo duro de la familia y el trabajo de los especialistas, o sea, el audiólogo, su terapeuta, y es un trabajo 24/7 de la familia, porque ellos son los que se encargan de estimular al niño para que hable, ¿no? Entonces, a final de cuentas,
no es como la solución y no es como, ten, te doy el implante y va a hablar mañana. Entonces, a final de cuentas, es un trabajo muy grande el que se hace con estos niños y se espera que el niño esté rehabilitado y esté igual que cualquier otro niño que escucha bien. Claro que aquí ya hablamos de una edad auditiva, ¿no? Por ejemplo, desde su implante. Okay. Wow, es que todo lo que dices, o sea, lo que me lleva o sea, lo que me llega a la cabeza es el tiempo es oro para este tipo de situaciones. O sea, porque si te das cuenta que hay una situación en la que el niño necesita todo esto y como tú dices, es un gran compromiso de los padres, o sea, es tiempo que tienes que ocuparlo en hacer todo esto y poder llevar al niño, porque me imagino que el implante debe ser súper caro, me imagino todo lo que involucra, ¿no? No solamente el implante como tal, sino todo el tratamiento multidisciplinario. Entonces, y todo por no hacerse el tamiz, ¿no? O sea, creo que mientras más lo vas hablando y más vemos, o sea, hacia dónde van las consecuencias y qué se tiene que hacer después, creo que lo mejor sería pues nada más tener atención a los datos de alarma que a veces no se conocen. Entonces, pues muchas gracias, doctora. Creo que con esto queda mucho más claro. Obviamente, si tienen dudas, por favor, coméntenlo, pónganlo en la cajita y seguramente podemos platicar de otros temas con la doctora porque es mucha información y desafortunadamente también mucho desconocimiento sobre tu área. Pero pues todos necesitamos saber de esta información, ¿no? También de repente hay en situaciones en adultos, me ha pasado también platicar con algunos compañeros o inclusive con amigas de, ¿cómo se llama esto? Bueno, de manera abrupta haber perdido la audición, ¿no? Entonces, sobre todo por infecciones virales y esto. Entonces, creo que el saber cuidar nuestra audición, que es algo tan importante para el día a día, nos ayuda muchísimo a nuestra calidad de vida. Entonces, muchas gracias, doctora. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, pues entonces ya saben, pueden seguir viendo todo el contenido de los podcasts. Próximamente tendremos más doctoras de diferentes áreas y bueno, espero que les guste mucho. Ya saben, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.